Buenas tardes, pueblo ecuatoriano, queridos pueblos y nacionalidades, hermanos afros, montubios, cholos, mestizos, blancos, quienes convivimos en este querido país, Ecuador. Señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Confle, señor secretario Alejandro Muñoz, compañeras asambleístas del movimiento Pachacuti, nuestras autoridades regionales, compañero Alberto, compañero Jairo, compañero José, que está en el camino, por el tiempo no pudo llegar. Y así también quiero saludar a todas nuestras delegaciones que están en el exterior de la Asamblea Nacional, una pequeña delegación de los Shuar, de los Achuar, de los Andoas, de los Záparas, de los Guaoranis, de los Quijos, de los Sionas, Secoyas, Cofanes. En la sierra estamos los Pastos, los Otavalos, los Caranquis, los Cayambis, los Natabuelas, los Quitucaras, los Panzaleos, los Puruás, los Guarangas, los Alazacas, Chibuleos, Tomabelas, Chibuleos, los Cañaris, los Zaraguros, los Paltas. En la costa ecuatoriana, los Chachis, los Aguas, los Éperas, los Áchilas, los Mantas, Huancavilcas. Toda esta delegación que en la representación de hoy guardamos la memoria milenaria de nuestros pueblos. Si bien es cierto, ahora convivimos en un Estado ecuatoriano construida a partir de la República, y los pueblos indígenas, como muchos actores, pretenden decir que nosotros no estamos de acuerdo con aquello. Tenemos que convivir, pero el Estado republicano, la República del Ecuador, que nació en los tiempos de la independencia, 1810 a 1830, debe respetar la convivencia con los pueblos que estamos más antes, que se llama Ecuador. En virtud de aquello, esta delegación de los pueblos milenarios presentamos esta ley del proyecto de ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los pueblos y las nacionalidades indígenas, afros, montubios y ahora, en el 2021, el Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional, reconoció los derechos de los campesinos como derechos colectivos, como sujetos de derechos, que en este momento están comunidades, al no ser indígenas, pero que en este momento estamos enfrentando la invasiva, el proyecto invasivo de la minería. Y aquí están los compañeros delegados del Frente Nacional Antiminero, y en especial saludar compañeros de Palo Quemado que han enfrentado en esta última etapa. Venimos luchando estos pueblos en más de 30 años para ser consultados sobre las afectaciones que puedan existir en nuestros territorios, el derecho a decidir sobre nuestras vidas, nuestros territorios y formas de desarrollo económico. Esta es una herramienta para evitar el saqueo, el desplazamiento y la apropiación por parte de las empresas multinacionales, que ni siquiera esos recursos quedan para el pueblo ecuatoriano. La Corte Constitucional desde hace 10 años ha exhortado y ha exigido a la Asamblea Nacional que discuta y apruebe un proyecto de ley de consulta. Como no hemos tenido la sensibilidad de este organismo del Estado, ahora los pueblos indígenas, desde los territorios construidos, traemos a la Asamblea Nacional y al país para un profundo debate sobre las circunstancias que estamos viviendo en el territorio. Uno de los derechos colectivos que permite el ejercicio de la autodeterminación en el contexto del Estado plurinacional e intercultural es la consulta. La consulta fue desarrollada en primer lugar por el Convenio 169. En este tratado internacional, la consulta es entendida de forma amplia, es decir, que cabe frente a cualquier medida legislativa o administrativa y de cualquier espacio del Estado, de los estados, en este caso del Estado ecuatoriano, que estas pueden ser susceptibles de afectar
a los pueblos, a los titulares de derechos. La consulta, como un solo derecho, también ha sido reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas. Además, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en el 2016. Posteriormente, la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce la consulta desde dos perspectivas: la consulta prelegislativa y la consulta previa, libre e informada sobre las actividades extractivas. Sin perjuicio de lo anterior, a la luz de los instrumentos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado el derecho a la consulta en sentido amplio, es decir, entendiendo como el derecho a ser consultados frente a cualquier normativa, a cualquier decisión que afecten los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Como expresión de la autodeterminación, el consentimiento es la base fundamental de la consulta. El consentimiento es reconocido expresamente en el Convenio 169 y en las declaraciones universales y americanas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de organizar todo su aparataje institucional para garantizar que la decisión de los pueblos indígenas se respete y no exista imposición alguna sobre aquellas. En definitiva, sin consentimiento, la consulta es un mero trámite, lo cual desnaturaliza el fin y el objetivo de la protección nacional e internacional de la autodeterminación. La consulta como derecho colectivo no solo se aplica para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Conforme la propia Constitución, el pueblo afroecuatoriano, con quienes compartimos un largo camino de lucha y resistencia en la superación de la esclavitud, también determina la Constitución de la República. Se reconoce este derecho colectivo para fortalecer su identidad, su cultura, tradiciones y derechos. En el mismo sentido, los pueblos montubios, las cuales reconoce este derecho colectivo la Constitución del 2008. Creemos importante que este proceso debe garantizar para caminar juntos para un desarrollo integral, humano, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas administrativas en general. Bajo esta perspectiva, es necesario la regulación de la consulta por medio de un solo cuerpo legal. La Constitución determina mediante ley orgánica se deben regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Este ha sido un criterio que se ha visto complementado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, señores asambleístas presentes, pero también a los 137 asambleístas de diferentes bancadas, de diferentes orígenes políticos ideológicos, una ley debe regular correspondientemente, como dice la Constitución, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, más no un decreto, más no una resolución de un ministerio, más no otro instrumento de menor jerarquía. Y debemos decir con absoluta y enfática realidad: los derechos colectivos en el Ecuador y en el mundo están reconocidos como mecanismos de reparación histórica de los 500 años de dominación de los pueblos indígenas en el mundo. No es un regalo de nadie, es un mecanismo de reparación histórica. Por ello, este proyecto de ley contiene lo siguiente: 1. El derecho a la consulta prelegislativa. Es la consulta de todo proyecto de ley o acto administrativo que se emitan en ejercicio de la competencia o atribución normativa de las entidades del sector público que afectan o tengan la potencialidad de afectar
cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubios que venga desde la legislatura en todos los niveles de los órganos de poder. En este caso, el poder parroquial, cantonal, provincial, el Estado central. Segundo, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es la consulta de toda medida, plan, proyecto, política pública, programa o cualquier otra decisión emitida por el Estado que no tenga naturaleza legislativa o normativa y que afecte o que tenga la potencialidad de afectar cualquiera de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afroecuatorianos y montubias. La consulta es previa, no es imposición. La consulta es informada, no con fusiles. La consulta es de buena fe, no con violencia. La consulta previa, libre e informada debe respetar lo que define la gente. Tercero, el consentimiento es la decisión de los pueblos y nacionalidades en base a su autodeterminación. El acuerdo o consentimiento se expresa en todas las fases de los procesos de consulta hasta emisión, terminación o ejecución de la decisión consultada. En ningún momento se impondrá la decisión estatal. Exhortamos a la Asamblea Nacional a dar trámite a este proyecto de ley esencial para los pueblos indígenas y montubios. Por ello creemos importante, desde la identidad de nuestros territorios, el derecho a la consulta no puede ser confundida con programas o acompañamientos sociales de fin de año, cuando llegan las autoridades a dar una funda de caramelos. Ha pasado, ¿no es cierto? Una funda de arroz, te hacen firmar y en un año dicen, ya consultamos. Y preguntamos, ¿dónde consultaron? Y nos responden, si no me creen, aquí están las firmas. Y con las firmas devolvemos a los territorios y preguntamos y decimos, oigan, pero ustedes ya han sido consultados. Y la gente nos dice, no, nunca nos han consultado. Los que vinieron acá, vinieron con una funda de caramelos y nos hicieron firmar. Eso les llaman consulta. Eso les llaman consulta. Eso lo que se llama es falsedad, lo que están haciendo con los derechos de todos los pueblos en el Ecuador. Quiero finalizar mi intervención. Este es el primer pedido, la primera solicitud. Y una segunda solicitud que pedimos a la Asamblea Nacional y a las cuales, a nuestras compañeras asambleístas, de manera inmediata, deben generar un proceso de auditoría, de fiscalización de los 43 acuerdos del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Vivimos una cruda realidad. Han instalado el terrorismo, la violencia, han instalado el vandalismo como estigmatización a las luchas. Y hay que decir, asambleístas y pueblo ecuatoriano, ¿por qué salimos a luchar? Porque una medida que tome el gobierno nacional sin pensar en la realidad, sobre todo en los más pobres, simplemente están afectando para que haya más pobreza. Y la gente con hambre, la gente empobrecida no va a quedar en la casa. Vamos a salir a las luchas, vamos a salir a las calles. Por ello solicitamos a la Asamblea Nacional un segundo pedido: auditoría inmediata, fiscalización inmediata de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno Nacional. Finalmente, estamos en un espacio, en un estado intercultural, plurinacional. La democracia debe instalarse a partir del debate, y ese debate a partir de la realidad. Por ello decimos al Gobierno Nacional, desde esta vocería del primer poder del Estado: mientras el gobierno divide a través de la Secretaría de Pueblos, teniendo a hermanos indígenas como esbirros utilizados por la oligarquía, sepan que nos están topando nuestra dignidad. Mientras más metan en las comunidades, más vamos a levantar. Así que puede ser el resultado de su propia división lo que venga en los días siguientes desde nuestros territorios. Por ello invito, queridos compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades,
no vamos a permitir más que desde la Secretaría de Pueblos vengan y dividan. Y si el resultado de lucha signifique de las comunidades y vaya contra el gobierno, es de absoluta responsabilidad la política de división del gobierno nacional. Si no quiere que genere más reacción en nuestras bases, deje de seguir dividiendo. En ese sentido, pueblo ecuatoriano, compañeros de pueblos y nacionalidades, señores asambleístas, dejamos con absoluta responsabilidad nuestras demandas para mejorar día a día las demandas de los pueblos y nacionalidades y de los sectores populares más empobrecidos del país. Muchas gracias y una buena tarde.